Ya, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Hoy vamos a ver la tercera clase del intensivo de matemáticas enfocado en la PDT, proceso de admisión universitario, y esta clase es de potencia y raíces, ¿ya? Así para que le pongan bueno a esta clase. Primero vamos a empezar lo que vendría siendo el concepto de potencia, ¿ya? ¿Qué es lo que es la potencia o cómo de alguna forma explicarlo en un tema más, como más coloquial o más versátil, que uno pueda entenderlo de mejor forma? Básicamente nosotros, la suma, ¿cierto? Nosotros cuando sumamos 3 más 3 más 3, ¿cierto? Nosotros como para hacer más rápido ese proceso, ¿cierto? Lo que hacemos es la multiplicación. Básicamente es multiplicar el 3 tantas veces lo multipliquemos. Por ejemplo, por ejemplo, en este caso, lo voy a multiplicar 4 veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 3 se me repite 4 veces. Ya, y eso sería un resultado de 12. ¿Ya? Y la potencia, en cambio, es un proceso similar, pero a través de la multiplicación. Entonces yo si quiero, por ejemplo, multiplicar 2 por 2 por 2, lo que voy a hacer es este 2, ¿cierto? Mantenerlo como mi base y elevarlo. Este concepto como de elevarlo es como colocar como un sombrerito arriba del número, ¿cierto? Elevarlo como tantas veces yo repita el número. Por ejemplo, en este caso lo repito 3 veces, que en este caso sería 2 elevado a 3, ¿cierto? Esto nos da un resultado de 8. ¿Ya? Eso es como más, ah, como para que se pueda entender un poquito más lo que vendría siendo el concepto de potencia. ¿Sí? Bueno, aquí nos dice una potencia, se define de la siguiente manera, ¿cierto? Donde A elevado a la n, donde n es la cantidad de veces que yo exprese mi A, con A perteneciente a los números, aquí los números reales, y esto es un y n perteneciente a los enteros, ¿ya? Luego dice que esto ya es como tema más conceptual, como más definición, ¿cierto? Que si está elevado a un número perteneciente, ¿cierto? A un número real, aquí va real, y esta está elevado a un número n, ¿cierto? Número natural, ahora representada por la letra n, quiere decir que n es la cantidad de veces que A se multiplica a sí misma. Eso es lo que hemos estado diciendo, ¿cierto? Yo tengo una y, por ejemplo, lo multiplico 4 veces consigo mismo. Entonces tengo A por A por A por A. Y si se fijan, esto es como un proceso súper fácil de cómo simplificar las cosas en este sentido, pues, para no estar escribiendo, por ejemplo, si yo quiero elevar a la 200, no voy a estar escribiendo 200 veces a, pues, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, básicamente eso, ¿sí? Bueno, aquí tengo algunas como excepciones, ¿cierto? De que a elevado a 0 es igual a 1. Ahí vamos a ver un poquito después por qué se da este caso, ¿ya? De por qué elevar a o cualquier número, por ejemplo el 2, elevarlo a 0, ¿cierto? Siempre voy a tener un resultado de 1. ¿Por qué? Ya es una demostración bastante simple. Dentro de las potencias, ¿cierto? Existen lo que nosotros conocemos como propiedades, ¿ya? Dentro de la primera propiedad, la que vendría diciendo la que expliqué hace poquito, ¿cierto? Donde tenemos que a elevado a 0 es igual a 1. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante con junto con otra definición para que se entienda mejor. La 2 dice que a elevado a 1 es a. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué escribo a y no cualquier otro número? Bueno, ustedes saben que a yo lo puedo reemplazar por cualquier número real. Entonces puede ser aquí 3 elevado a 1, siempre me va a dar 3. Por ejemplo, si quiero elevar pi, ya elevado a 1, me va a dar pi. Cualquier número que yo elevo a 1, siempre me va a dar el mismo número. Eso como para que lo tengan en cuenta. Luego tengo la propiedad 3, ¿cierto? Que es como la multiplicación de exponente, ¿ya? Yo aquí en esta forma lo que hago es multiplicar los exponentes. ¿Cómo? Fíjense aquí, si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 2, ¿ya? Que esto me va a dar 4, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, elevo todo este resultado, ¿cierto? A la 2, nuevamente. Va a cambiar un poco el número para que no sea tan repetitivo. Se lo elevo a 3, por ejemplo. Si yo quiero elevar el resultado de 2 elevado a 2, lo quiero elevar a 3. Lo que hago aquí, ¿por qué se multiplica? Porque fíjense bien, si yo voy a reemplazar el 2 elevado a 2 por a, ¿ya? Entonces, tengo a 3 veces, pues. Tengo a por a por a. Entonces, ahora lo voy a reemplazar nuevamente. Tengo 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Entonces, si se fijan, ¿qué tengo aquí? Tengo 4 por 4 por 4. Lo único que hice fue reemplazar.
Entonces, si se fijan ahora, lo que voy a hacer es escribir esto como potencia. ¿Qué tengo? 4 elevado a 3. ¿Ya? Y si se fijan, esto es igual a esto. Solo que este resultado, ¿cierto? Lo vengo a desarrollar acá abajo. Pero en sí, lo que voy a hacer yo es multiplicar los exponentes. Entonces nosotros, cada vez que veamos una multiplicación, o sea, una potencia, ¿cierto? Elevada a otra potencia, yo voy a multiplicar los exponentes. Otro ejemplo, yo tengo 4 elevado a 3, ¿cierto? Y todo esto multiplicado, o sea, elevado a la 5. Lo que voy a hacer yo es mantener mi base, ¿cierto? Que es 4, y voy a multiplicar 3 por 5, que esto es 15. Entonces esto va a ser igual a esto, ¿ya? Esa es la propiedad 3. La propiedad 4 nos dice que cuando yo tengo, por ejemplo, a elevado a un número, m, y n, o sea, y a por a elevado a la n, siendo m y n distintos, obviamente, m y n distintos, lo que voy a hacer yo, o iguales, lo que voy a hacer yo es sumarlo, ¿sí? Sumar el m con el n. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo tengo aquí 2 elevado a 2 y lo quiero multiplicar por 2 elevado a 3, lo que voy a hacer yo es mantener base y sumar exponente. 2 más 3, 5. Si se fijan, aquí no los multipliqué como en la anterior. Pues, ¿por qué? Porque yo no estoy elevando nuevamente mi resultado, ¿cierto? Estoy elevando al otro exponente, pues, sino que mantengo mis bases con exponentes diferentes y lo que voy a hacer yo es sumar solamente los exponentes, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5, ay, saqué la compartición, ahí sí. Si yo tengo 5 elevado a 3 por 5 elevado a 4, ¿cierto? Voy a mantener mis bases 5 y voy a sumar exponentes. 3 por, o sea, 3 más 4 son 7, ¿ya? Eso con la propiedad número 4. Y cuando tengo multiplicación. Cuando tengo división, lo voy a hacer con el mismo ejemplo del 5. Cuando tengo multiplicación, lo que voy a hacer es restar los exponentes. Entonces, tengo 5 elevado a 3 sobre 5 elevado a 4, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer, simplemente mantengo mi base, resto exponente. ¿Cuánto es 3 menos 4? 3 menos 4, ¿ya? Esto es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque tengo 3 unidades, ¿cierto? En el plano cartesiano, y le resté 4. Voy a llegar a esta parte de aquí, voy a llegar al menos 1, ¿ya? Entonces, me queda 3 elevado a la menos 1, que por otra propiedad, ¿cierto? Que vamos a ver después, un número elevado a un número negativo, lo puedo escribir como 1 sobre ese número, ¿ya? Otro ejemplo. Si yo tengo 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 2, ¿cierto? Mantengo mis bases, que es 2, y el resto de los exponentes, en este caso 4 menos 2, 2. ¿Sí? ¿Se cacha hasta ahora, cierto? ¿Todo bien? No hay ninguna complejidad hasta ahora. ¿Hay duda? ¿Sí? ¿Se cacha o hay duda? Parece que hay dudas, porque dice que pregunté, ¿hay dudas? Dicen sí, Sí, Grace. parece que, Sí. parece que hay duda. ¿Se entiende todo? Buena. Sí, entiendo, ya bacán. Ya, pues. Y luego de tener esa resta de exponentes, ¿cierto? Donde tengo las bases iguales, ¿ya? Y exponentes diferentes, voy a pasar a la propiedad 6, donde tengo un número dividido en otro número, y todo eso elevado a algo, en común, en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si yo tengo 5 sobre 3, ¿ya? Y ambos números, por ejemplo, elevado a 2 y este elevado a 2, lo que yo puedo hacer es expresar esto como algo más simple a la vista. ¿Cómo? Como solamente dividir las bases y ese resultado elevarlo al número, al exponente en común que tienen. ¿Dónde es útil este tipo de cosas? Por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, 8 sobre 2, ¿cierto? Y esto elevado a 3 y esto elevado a 3. Ya, pues, ¿qué puedo hacer yo? Tengo bases distintas, exponentes iguales. ¿Qué voy a hacer? Mantener mi exponente
¿cierto? Y realizar la operación que está en las bases. En este caso 4 sobre 2, esto, o sea, 8 sobre 2 nos va a dar 4. Y lo único que tengo que hacer es 4 elevado a 3. O escribir el 4 tres veces. ¿Ya? Entonces pasamos de algo que vendría siendo una multiplicación, ¿cierto? De distintas bases, pero igual exponente, lo podemos expresar como solamente la división. Realizamos la división de la operación de las bases y mantenemos el exponente en común que tenían los resultados, ¿ya? Y luego, análogamente, está la que vendría siendo la multiplicación. Entonces, cuando yo tengo una multiplicación de exponente, por ejemplo, 5 elevado a 3 por 8 elevado a 3, lo que puedo hacer yo es, veo primero qué está escrito. Si se fijan, tengo es el mismo exponente, por lo tanto lo voy a mantener. Y si se fijan, tengo distinta base, por lo tanto solamente voy a desarrollar la operación que está, en este caso, la multiplicación. Ya, entonces tengo 5 por 8, 40. Y vendría siendo 40 elevado a 3. O multiplicar el 40 tres veces. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo. Si tengo, no sé, pi elevado a 5 por 4 elevado a 5. Lo que voy a hacer yo es primero ver que tengo la misma cantidad de exponentes, o sea, el mismo valor de exponentes en ambos lados, en ambas multiplicaciones. Es importante esto porque la propiedad de las potencias solamente, este tipo de operaciones se ocupan solamente para la multiplicación y divisiones. Pero yo, por ejemplo, no puedo usar esto en una suma. Por ejemplo, si tengo 3 y aquí 2 elevado a 3, yo no puedo hacer, por ejemplo, lo que dije recién, mantener las bases y sumarla, o sea, mantener el exponente y realizar la operación de abajo. Puede, ¿ya? Está malo, separado, ¿ya? Entonces, realizo 5 elevado a 3 y le sumo con 2 elevado a 3, ¿ya? Eso solamente se puede realizar en la multiplicación y división, ¿ya? Entonces, tengo que pi por 4, ¿cierto? Son iguales exponentes, por lo tanto, o sea, iguales exponentes los mantengo, tengo 5, y en la base, lo que vendría siendo, tengo pi por 4, que lo voy a dejar. Lo que tengo aquí, la propiedad 8, me dice que yo, al elevar cualquier número negativo a un número par, recordemos que era un par, que un número par lo puedo expresar como 2 por n, siendo n cualquier número, ¿ya? Entonces yo tengo cualquier número, el que se le ocurra a ustedes, y si yo lo multiplico por 2, esto va a ser siempre un número par, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir la propiedad 8? De que si yo elevo un número negativo, por ejemplo, menos 7, lo elevo a un número par como 4, ¿cierto? Esto lo puedo expresar como simplemente 7 elevado a 4. ¿Por qué? Porque el resultado, ¿cierto? Al ser, o sea, al elevarlo a un número par, lo que yo estoy provocando aquí es que este número pasa a ser positivo. Por lo tanto, el signo en sí no me va a importar tanto, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean, por ejemplo, menos 5 elevado a 2, tiene que estar así, ¿ya? En paréntesis. ¿Dónde se pueden confundir ustedes? Por ejemplo, que les digan 5 elevado a 2. Y ustedes dicen, ah, ya, pues, pero esto es un número par, por lo tanto me queda 25. Está malo. ¿Por qué? Porque aquí no me está especificando el paréntesis completo en la operación. ¿Se dan cuenta? Simplemente me lo está diciendo, me lo está señalando en el 5. Por lo tanto, por lo tanto, entonces, necesariamente, en estos tipos de ejercicios me tienen que decir explícitamente los paréntesis. Y si no lo hay, como en este caso, tengo un signo menos por 5 elevado a 2. En este caso solamente realizo esta operación, que es 25, y le mantengo el signo que está afuera. Pero esto solamente cuando no tengo un paréntesis, ya, porque necesariamente tiene que estar con el paréntesis por fuera. En el caso de que no esté el paréntesis, ya, lo que yo voy a hacer es simplemente realizar, elevar, ¿cierto? El exponente. Por ejemplo, otro ejercicio me puede salir así, menos 3 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, claro, si se fijan, aquí tengo un menos, pero el menos está por fuera, y si se fijan, menos 3, fíjese el paréntesis, esto es clave, menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Es 9. Por lo tanto, esto, el resultado de acá, es 9. Pero
como tengo un signo menos afuera, me queda 9. Y si se fijan, si tengo, por ejemplo, el 3 solito y lo elevo al cuadrado, esto va a ser menos 9. ¿Por qué? Porque no estoy especificando el paréntesis. No sé si se entiende esa idea del paréntesis que tiene que estar muy explícito en el ejercicio para yo poder realizar esta comparación, ¿cierto? De buena manera. ¿Se va entendiendo ese detalle del paréntesis? ¿Qué dice el público? Ya. ¿Eso se comprende o voy muy rápido quizá? ¿Qué dicen? Aprovechando que somos poquitos para que igual hablemos entre todos. Ya, bacán. Entonces, cada vez que nosotros veamos simplemente un número sin paréntesis elevado a un número par o cualquier número, ¿cierto? Yo voy a trabajar ese número, esa potencia individualmente. ¿Ya? Entonces, tengo un menos 3 elevado a 4, por ejemplo. Yo trabajo el 3 elevado a 4, ¿ya? Y luego le agrego el signo al final, ¿ya? Pero no en el caso de que, por ejemplo, tuviera un paréntesis acá adentro. ¿Por qué? Porque el paréntesis lo que me está diciendo es que estoy elevando toda esta expresión, ¿ya? No como en el caso anterior, no como en este caso, donde la inexistencia de paréntesis solo me dice que estoy elevando el 3 a 4, no el menos 3 a 4, ¿ya? Luego, bueno, esto lo vamos a ver después igual, que el concepto de raíz, ya, pero es que yo puedo pasar una potencia, la puedo escribir como raíz, ya, por eso la vamos a ver después. ¿Qué dice la 10? Dice que yo al elevar a un número negativo voy a invertirlo, ya, ojo aquí. Yo cuando tengo, por ejemplo, en el caso que me dio anterior, 5 a la menos 1, ¿cierto? Esto va a ser 1 sobre 5, ¿ya? Pero, por ejemplo, si me dicen ya, 5 elevado a la menos 2, ya voy a hacer dividir 1, ¿cierto? Sobre 5 elevado a 2. ¿Qué quiere decir con esto? De cuando me aparezca una potencia negativa, uy, cuando me aparezca una potencia negativa, lo que yo voy a hacer simplemente es el número. Esto es lo que se conoce como inverso multiplicativo, que lo vimos con la clase anterior, de que al elevarlo a un número negativo, como que se me da vuelta, ya este número se me pasa al denominador, por así decirlo de una manera más simple, ¿ya? Y se eleva según el exponente. Entonces, si yo tengo 2 elevado a la menos 3, ¿cierto? Lo que voy a hacer es escribir 1 sobre 2 elevado a 3, y esto va a ser 1 sobre 8. ¿Ya? Esto es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ya en este caso sería 1 sobre 25. Y por ejemplo, que igual es común, que nos den fracciones. Que nos den fracciones. Como por ejemplo, nos digan 9 séptimos. Y nos dicen todo esto a la menos 1. O a la menos 2. Si a la menos 2 mejor, para que no hacerlo tan repetitivo. A la menos 2, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Invertir mi número, ¿cierto? Aplicar primero el concepto inverso multiplicativo, que invertir esto, entonces me quedaría 7 sobre 9, y ahora esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a tener 7 por 7, 49, y 9 por 9, 81. ¿Ya? ¿Qué quiero que entiendan acá? De que cuando yo tengo una fracción, de vuelta a la fracción, y luego trabajo, ¿cierto? Los exponentes de acuerdo al cual tenga. ¿Ya? Si tengo 5 medios, ¿cierto? Elevado a la menos 3, ¿cierto? Voy a tener 2 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3, ¿ya? Esto de acá abajo, esto de acá arriba va a ser 8, y lo de abajo es 25 por 5, 125, ¿ya? Espero se haya entendido bien. Y la 11, bueno, este es el concepto de logaritmo, ya que lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Pero básicamente como en sí todo tiene que ver con las potencias, ¿ya? Porque en sí todo lo puedo expresar como yo como potencia para que se haga mucho más fácil. Un logaritmo lo puedo expresar como potencia, una raíz la puedo expresar como potencia, todo lo puedo expresar como potencia, para que se me haga mucho más fácil.
Entonces, los pasos yo para trabajar con potencia, uno primero reconocer el exponente, ¿cierto? Ver qué tipo de exponente tiene, si tiene 0, si tiene 1, si hay una multiplicación de exponentes, si hay exponente igual base, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Primero ver y reconocer y aplicar el caso. Luego, fijarme si esta tiene signo, lo que les decía antes. Si es que tiene signo, por ejemplo, el exponente, para aplicar el inverso multiplicativo, o si la base tiene signo, ¿cierto? Y ver y tener cuidado con los paréntesis, de no cometer ese error, ¿cierto? De, por ejemplo, yo tengo esto y lo elevo a 3, no es lo mismo que si esto es 8. No, ¿por qué? Porque no están explícitamente los paréntesis aquí. Cuando estén explícitamente los paréntesis, yo puedo esto igualarlo con esto. Antes no. ¿Por qué? Porque esto me da -8, ¿ya? Tienen que especificarme, decirme la existencia de ese paréntesis. Si no, yo no asumo nada, por lo tanto solamente trabajo esto individualmente. Luego, luego ver qué propiedad tenemos que usar del teorema, lo que les decía antes. Una vez visto los signos, ver qué propiedad ocupo, cuál de todas estas, que ya con ejercicio se van a hacer mucho más fáciles, porque en sí aprenderse todas estas cuestiones es un atado, y lo importante es que simplemente sepan ver qué tienen y asociar, pues, y luego resolver, ¿ya? Aquí tengo algunos ejemplos, ya primero con los signos. Si se fijan, tengo -1 elevado a 2. Por lo tanto, esto es -1 por -1. ¿Por qué? Porque tengo el -1 dos veces. Aquí se comieron un menos. Y esto, por lo tanto, no. A ver, ahí sí. Entonces, si se fijan aquí, esto es, lo voy a sacar aquí, eso. Esto es 1 por 1, ¿cierto? Y me da -1, ¿por qué? Porque mantengo el signo que está afuera, ¿ya? Pero en cambio, si me pusieron un paréntesis, fíjense cómo cambia, po. Tengo -1 por -1 y esto me da 1. Siempre que yo tengo un exponente par. Aquí, fíjense, tengo -3 sobre 4 elevado al cuadrado. ¿Qué hago? Multiplicar el -3 dos veces. -3 por -3, nosotros sabemos que va a ser un número positivo, ¿cierto? Y por lo tanto esto es 9 sobre 16. Aquí, si tengo -5 elevado a 0, esto es igual a 1. Ah, ya, pues. No le expliqué lo del elevado a 0. Ya miren, una demostración rápida, ¿cierto? Para hacer un número elevado a 0 me dé 1, ¿ya? A elevado a 0 me dé 1, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ya digan, yo pienso ya, el 1, recordemos que lo podemos escribir de muchas formas, como por ejemplo, lo voy a escribir como 8 sobre 8. Ya, y ustedes me dirán, ¿por qué 8 sobre 8? ¿Por qué? Porque 8 sobre 8 es 1. ¿Por qué? Porque el 8, ¿cierto? Cabe una vez en el 8, ¿ya? Entonces lo puedo expresar así, como una fracción. Lo voy a expresar como 8 sobre 8. Y ahora el 8 lo voy a expresar como 2 elevado a 3, ¿ya? 2 elevado a 3. Fíjense, de 1, ya pasé a 8, 8 sobre 8, y esto es igual a 2 elevado a 3, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo acá? Tengo 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. ¿Qué tengo acá? Cuando vean todo igual acá, ustedes solamente fíjense en las bases. Cuando las bases son iguales, yo aplico el teorema o la propiedad, ¿cierto?, de restar los exponentes. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es restar los exponentes. Mantengo mi base, resto exponentes. 3 menos 3, 0. Entonces, ¿a qué llegué? Fíjense, a que 2 elevado a 0 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo hago el proceso inverso, ¿cierto? Si yo me devuelvo ahora del 2, o sea, del 2 elevado a 0, fíjense, po, yo partí del 1, ¿ya? Sin asumir esta propiedad, po. Entonces dije, ya, 1 es igual a esto, 8 es igual a esto. Y luego llegué a que 2, ¿cierto? Elevado a 3, dividido en 2 elevado a 3, es igual a 2 elevado a 0. Por lo tanto, al yo tener esta igualdad, ¿cierto? Yo puedo decir que 1 va a ser igual con ¿qué? Con 2 elevado a 0. ¿Ya? Entonces, cualquier número que esté elevado a 0 va a ser 1 por esto. Bueno, esta es una demostración, ¿ya? Pero espero se haya entendido esto. Y sigamos con esto. Ah, ya, pues.
tengo menos 5 elevado a 0, ¿qué hago? No tengo paréntesis, por lo tanto simplemente 5 elevado a 0 es 1, mantengo el signo negativo. Aquí, como tengo paréntesis, todo esto se me va a elevar a 0, por lo tanto cualquier número elevado a 0 va a ser 1. ¿Ya? Y aquí tenemos del tipo difícil. Esto es como lo que les decía antes, de que van a haber sumas, y es lo más probable. ¿Por qué? Espérenme, déjenme tomar agüita. La hidratación, importante. Ya, bueno, entonces, nos dicen qué expresión equivalente a esto. Ya, ¿cómo trabajar la suma? La suma, yo la voy a trabajar de una forma tal que pueda factorizarla, encontrar un término común dentro de esta suma de potencia. ¿Ya? Normalmente, ¿cierto? Y en lo que les va a pasar es que vamos a tener bases iguales, muchas bases iguales. Entonces voy a tener, por ejemplo, en este caso 6 elevado a 4 más 6 elevado a 3. Y nos preguntan a qué expresión equivale, po. ¿Cómo lo puedo expresar yo de una manera en que pueda multiplicar esto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a primero encontrar el término común más pequeño entre ambas, ¿ya? Si se fijan, tengo 6 elevado a 4 y tengo 6 elevado a 3. ¿Cuál es el más pequeño? 6 elevado a 3. Ya, este es el más pequeño. Por lo tanto, este va a ser mi potencia principal. Entonces la voy a escribir, 6 elevado a 3. Y esto, aquí voy a colocar un paréntesis por, ¿ya? Y voy a decir, 6 elevado a 3. ¿Por cuánto me tiene que dar 6 elevado a 4? Fíjense, recordemos las propiedades potencia. Yo tengo 6 elevado a 3, por algo me tiene que dar 6 elevado a 4. Para que esto pase, este de aquí tiene que ser un 6 elevado a 1. ¿Ya por qué? Porque 6 elevado a 3 por 6 elevado a 1, ¿cierto? Base igual, sumo exponente me da 6 elevado a 4. Por lo tanto, aquí va a haber un 6. Y lo voy a sumar con ¿qué? 6 elevado a 3, ¿por cuánto me da 6 elevado a 3? Por 1, ¿cierto? Entonces tengo 6 elevado a 3 por 6 más 1. Esto es 6 elevado a 3 por 7. Y ahí estaría mi respuesta, la letra C. ¿Ya? Obviamente algunos son más largos. Por ejemplo, lo que he visto, ¿cierto? Ya cosas más cuáticas, que le pongan un 25 elevado a 2, más 5 elevado a 3, menos 5 elevado a 1, por ejemplo. Entonces aquí como que uno entra en shock, ¿cierto? Pero básicamente es lo mismo. Voy a expresar el 5 de otra forma, o sea, este 25. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta de que es un cuadrado perfecto por el 5. Entonces esto va a ser 5 elevado a 2 y todo esto elevado a 2. Más 5 elevado a 3 menos 5 elevado a 1. ¿Qué tengo acá? Esto es una propiedad de potencia. Tengo una multiplicación de exponentes, por lo tanto esto va a ser 5 elevado a 4 más 5 elevado a 3 menos 5 elevado a 1. ¿Qué voy a hacer yo? Agarrar el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? El 5 elevado a 1. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 3 es más grande y 5 elevado a 4 es más grande. Ya entonces voy a agarrarme del exponente más pequeño. Voy a factorizar, ¿cierto? Por 5 elevado a 1. Y ahora digo, 5 elevado a 1. ¿Por cuánto me da 5 elevado a 4? Por 5 elevado a 3. Ahora después yo digo, 5 elevado a 1. ¿Por cuánto me da 5 elevado a 2? Hacia 3 a 2. Y 5 elevado a 1. ¿Por cuánto me da 5 elevado a 1? Por 1. ¿Ya? Y aquí me queda un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque tengo 5 elevado a 1, ¿cierto? Que esto es 5 por 5 elevado a 3, ¿cierto? Por 5 elevado a 2. Aquí nuevamente puedo hacer una propiedad, ¿cierto? Hacer lo mismo que hice acá arriba con todo esto y hacerlo nuevo, ¿ya? O puedo desarrollarlo. En este caso, 5 elevado a 3, 125, más 25, menos 1. ¿Y qué me va a quedar? 5 por 5, o sea, 125 25, 150, 149. Me va a quedar así. 5 por 149. ¿Lo puedo haber hecho más pequeño? Sí, porque aquí también puedo haber factorizado el, el 5 elevado a 3 y el 5 elevado a 2, pero como le puse un 1 acá arriba, entonces ese fue el más chico, ¿ya? Pero pudo haber sido más pequeña este desarrollo, ¿ya? Espero se haya entendido bien esos conceptos de cómo poder factorizar las potencias. Y tenemos un ejercicio PPT, que si se fijan, fácil, sobre 4 y todo se elevado a 2. ¿Qué hago primero? 3
elevado a 0, ¿cuánto es? 1. Luego, ¿qué tengo acá? Un 4. Y todo esto elevado a 2. ¿Ya? ¿Qué tengo ahora? Tengo una base elevado a un exponente normal, por lo tanto voy a hacer mi desarrollo. Tengo 1 por 1 dividido en 4 por 4. Y esto es 1 sobre 16. Y se acabó. Y esto sale en la prueba. ¿Ya? Si fijan, no es nada complicado. Aquí tengo más ejercicios que se me movieron. Sí, este se me coló. Se me coló debajo de otro que está ahí. A ver, déjenme ver si puedo poner el otro. Se me colaron los ejercicios. A ver. Démosle. Ahora estamos de vuelta. Hubo un pequeño ahí, una pequeña pausa. Pausa comercial. Ya, pues entonces, estos son los tipos de ejercicios que les comentaba. Tengo como una suma de hartas cuestiones. Si se fijan acá, tengo un 2 elevado a 6 más un 2 elevado a 6 más un 2 elevado a 6 más un 2 elevado a 6 menos un 4 elevado a 4. Ya, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Primero, fijarme porque estas cosas, ¿cierto? Normalmente cuando tengo una base definida dentro del ejercicio y tengo otro número externo a la base, normalmente también es potencia, también la puedo escribir como potencia, por lo tanto el 4 lo puedo escribir como potencia de 2, de base 2. ¿Por qué? Porque las bases tienen que estar todas igualadas, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Lo voy a poder expresar el 4 como 2 elevado a 2, ¿cierto? Y el 2 elevado a 2 por 4. Y esto va a ser, mantengo mi base, ¿cierto? Y multiplico el exponente, 2 por 4 es 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo 2 elevado a 6 más 2 elevado a 6 más 2 elevado a 6 más 2 elevado a 6 menos 2 elevado a 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Me aferro primero a la potencia de menor exponente. Por lo tanto, si se fijan, como hay puro 6, la menor es 6. ¿Ya? Entonces tengo 2 elevado a 6. Y ahora me pregunto, ¿por cuánto me da 2 elevado a 6? ¿Por cuánto me da 2 elevado a 6? Por 1. Sigo, más 2 elevado a 6. ¿Por cuánto me da 2 elevado a 6? Por 1. Sigo, 2 elevado a 6. Por 2 elevado a 6, por 1 y por 1. Menos 2 elevado a 6. ¿Por cuánto me da 2 elevado a 8? Por 2 elevado a 2. ¿Ya? Entonces ahí me queda 2 elevado a 6 por 1 más 1 más 1 más 1, 4, ¿cierto? Menos 2 elevado a 2. ¿Ya? Entonces tengo 2 elevado a 6 por 4 menos 2 elevado a 2, ¿cierto? Esto es 4 menos 4, ¿cierto? Y esto me quedaría 2 elevado a 6 por 4 menos 4, 0. Y cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. ¿Ya? Ese con ese ejercicio. Con el 8, ¿ya? Tengo, si esto es, de hecho, esta me salió el año pasado, creo, o no, no sé, no me acuerdo. A ver, no, esta salió de años anteriores, sí, que me salió una parecida el año pasado. Estaba muy Ya os chico, dice, muy pequeño. sí, pues ahí todavía estaba en el liceo. Dice si m, o sea, si 3 elevado a m es igual a b y 8 elevado a b es igual a q, con m y b números enteros, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a todo esto? Ya, ya. Esto es posiblemente uno de los ejercicios que les pueda salir en la prueba. Ya, cosas así siempre van a salir. ¿Por qué? Porque están mezclando de todo y ustedes tienen que aplicar los conceptos. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es darme cuenta de mi expresión y qué tengo. ¿Ya? Si se fijan, tengo un 3 elevado a m más 1 y tengo un 8 elevado a b más 1. Pero si se dan cuenta, yo tengo un 3 elevado a m y esto vale p. Y si se fijan, esto es p, po. ¿Por qué? Porque me lo dice el enunciado, pero está sumado con un más 1. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ah, yo recuerdo la propiedad de potencia que me decía que si yo mantengo una base, sumo exponentes. Y esto es una suma de exponentes, po. Entonces, 3 elevado a la m, ¿por cuánto me tiene que dar 3 elevado a m más 1? Por 3 elevado a 1. ¿Ya? Porque si yo aplico esto, propiedad de potencia, mantengo mis bases, ¿cierto? Tengo 3 elevado a m más 1. Y me va a dar eso.
¿ya? Por lo tanto, eso es lo mismo que estaba arriba. Se les tiene que ocurrir estas cosas porque así es el DEMRE, porque se les tiene que ocurrir lo más, hasta la última cuestión más pequeña se le tiene que ocurrir. Y voy a hacer lo mismo con este, po. 8 elevado a b más 1 va a ser lo mismo que 8 elevado a b por 8 elevado a 1. ¿Ya? Entonces ahora voy a reescribir mi expresión. Tengo 3 elevado a la m por 3 por 8 elevado a b por 8. Y todo esto elevado a la menos 1. Ahora tengo términos más semejantes, po, ¿cierto? Tengo términos más fáciles de ver, más comprensibles y definitivamente me los dan enunciado también, po. Entonces tengo que 3 elevado a la m es p. Reemplazo. Tengo 3 por p, ¿ya? Por 8 elevado a b. 8 elevado a b es q por 8. Y todo esto elevado a la menos 1. ¿Qué hago ahora? Tengo 3 por p por q por 8. ¿Qué hago yo? Multiplicar los números. ¿Cuánto es 3 por 8? 24. Por PQ. Las letras las dejo así porque no puedo trabajar con letras, no las puedo multiplicar. O sea, no son, o sea, son letras, ¿sí? Que representan un número, ¿ya? Pero las tengo que dejar así solitas, como multiplicación. Y esto es igual a menos 1. Ahora, recordemos una propiedad de potencia, ¿cierto? Tengo un exponente negativo, aplico la definición de la propiedad. Por lo tanto, paso esto al denominador, 24PQ. Por lo tanto, sería la respuesta B. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? Estos dos ejercicios. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Están vivos? ¿O no hay nadie? No hay nadie, parece, ¿eh? Aló, ¿hay alguien? ¿Hay alguien vivo por ahí? Aló, ¿están vivos? Ahí habló alguien. Gracie, Stephanie, siempre responden, ¿Eh? pero los demás, Bernardín, estamos claros, Kobe que se viene integrando de cuarto medio, Kevin, Eso es lo más importante, los de cuarto que tienen Víctor y que... María. Sí, acá hay uno de cuarto hoy día. Los demás todos terceros representantes. Ya, a ver. Bueno, buena. Ya acá. Ya, pues. Y vamos a seguir con los ejercicios, po. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de aquí para adelante es pura ejercitación. Ah, no, tengo propiedad de raíz aquí. Se me había olvidado. Ya, pues. Voy a hacer unos dos más de esto para pasar raíces y después volvemos al ejercicio si es que sea necesario. ¿Cuál voy a hacer? Voy a hacer este de aquí y este de acá porque los veo como más, como para que vayamos recordando también las clases anteriores, ¿cierto? Aquí tengo potencia con números decimales, ¿cierto? Periódico, que tengo que pasar a fracción primero antes de hacer la potencia. Entonces vamos a hacer eso. O puedo aplicar unas técnicas ya, pero en sí vamos a hacerlo por orden, por el papo muda. Paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición y sustracción. Entonces, primero empezamos por el paréntesis. Ya, pues. Entonces, 0,1 periódico. Tengo solamente un número periódico, por lo tanto, esto va a ser 1 sobre 9. ¿Por qué? Porque tengo un 1, le resto el que está sin antes del periodo 0, dividido en 9, como tanto números con gorrito hay 1, por lo tanto 1 sobre 9. ¿Ya? Lo mismo para el otro, que tengo 0,9. Ojito, yo le expliqué lo que era cuando tengo un 0,9 o un 2,9, un 3,9 periódico. No sé si recuerden que lo que yo hacía esto es simplemente aproximarlo a la siguiente, al siguiente número. Por lo tanto, esto va a ser, ¿cierto? Igual a 1, a 1 elevado a 3. ¿Por qué 1? Porque tengo 9 menos 0 dividido en 9. Y tengo 9 sobre 9, y esto es 1. ¿Ya? Sobre 0,1 y el 2 periódico. Ya está un poquito más elaborado. Entonces, ¿qué hago? Escribir el número completo, ¿cierto? Luego le resto lo que esté sin coma, o sea, sin gorrito, en este caso el 1, y lo divido por tantos 9 y tantos 0 según corresponda. Esto sería 90. Y me quedaría número chistoso sobre 90. ¿Ya? Entonces, lo vamos a escribirlo ahí arriba.
tengo el número chistoso sobre 90 y esto elevado a menos 1. Ya, po. Y aquí sigo. Tengo 1 elevado a 9, o sea, 1 sobre 9, dividido, elevado a menos 1, esto sería 9, más 1, ¿por qué? Porque si escribo el 1 3 veces va a seguir dando 1, sobre, a ver si me voy a quedar como sin espacio. A ver, me voy a quedar sin espacio, aquí. 9 más 1, ¿cierto? Sobre 90 dividido en 11. Ay. Ya, pues. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 10 arriba sobre 1 dividido en 90 sobre 11. ¿Qué tengo arriba? Tengo una multiplicación, ¿cierto? De fracciones. Puedo hacerlo aplicando este truquito. Extremos con extremo, medio con medio. Por lo tanto, tengo 121 dividido en 90. ¿Por qué 121? Porque 11 por 10 es 121, si no me equivoco. ¿Ya? Espero no equivocarme. Y aquí simplemente tengo una, ¿cómo se llama esto? Una fracción que, si se fijan, como para pasar la decimal, lo que yo puedo hacer aquí es darme cuenta de lo que tengo. Ya en este caso, tengo 121 sobre 90. Voy a ver mis resultados y digo ya, esto necesariamente tiene que tener un periódico. Por ende, lo que puedo hacer yo es simplemente dividirlo, ¿ya? Es decir, ya, hacer la división, 90. ¿Cuántas veces cae en el 121? Cae una vez, ¿ya? ¿Cuántas me sobran? Me van a sobrar, si no me equivoco, 31. A ver. Hay algo que no me cuadra aquí, o yo lo hice mal. ¿Por qué? Porque acá hay un 0 y no me cuadran los periodos con los números. Porque si se fijan acá, o quizá aquí va un 4. Ahí sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque me estaba dando cuenta de que para que esto sea, por ejemplo, si tengo el 134, ¿cierto? Y le resto 13, esto me va a dar 121. Y lo resto en tantos, lo divido en tantos números con gorrito y se los tenga, por lo tanto va a ser 90. ¿Ya? Y claro, debe ser esa alternativa que no estaba puesta. O me equivoqué en otra cosa. Ah, ya sé en qué me equivoqué. Ya sé. ¿Alguien me puede decir en qué me equivoqué? Atentis. ¿Dónde me equivoqué? Aquí esto, ejercicio PTU, Encuentra el que error. preguntan a veces, encuentre el error, claro, encuentre el paso del error. ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué al final. Ya, pero igual hubiera estado buena si hubiera sido así. Ya solamente hubiera faltado el 4 y el periódico y el periodo en el 4. Ya hubiera estado buena. Pero me equivoqué en algo. Me Hay equivoqué en un, la multiplicación. hay un número de más, ¿no? Me equivoqué en la multiplicación del 10 por el 11. Yo sabía que no era Sí, 10 por el 11, 121. ¿Por sí. qué? Sí, esa. Porque 11 por 11 es 121. 21. Y 10 11 por por 10 11, es 111. 120. Ahí me equivoqué. Brr. Pero bueno. Burp, burp, burp. Esto no lo puede Atentos, los pasar. demás. Atentos. Atentos, eso. ¿Y ahora qué tengo? Factorizo, o sea, simplifico los ceros, tengo 11 sobre 9 y ahora está más claro. ¿Por qué? Porque es la B. ¿Por qué es la B? Porque fíjense, lo que voy a hacer yo es escribir el número, le resto 1, lo divido en 9. Y ahí está. Ahí quedó. ¿Se cachó, cierto? Hay un pequeño error, pero pasa, ¿no? Dentro de los cálculos. Pero se haya entendido este, ¿eh? Ya vamos a pasar a las raíces porque si no perdemos mucho tiempo.
Ya, ¿qué son las raíces? Las raíces, ¿cierto? Lo que yo hago es como pensarlo como de una forma en que lo asimilo como una potencia, ¿ya? Entonces, yo me pregunto, cuando yo tengo una raíz de algo, por ejemplo, una raíz de 9, yo voy a decir, ya, una raíz cuadrada, ¿cierto? De 9. Yo digo, ¿qué número tengo que elevar al cuadrado para que me dé 9? Esa me pregunta cuando yo tengo raíces, ¿ya? Entonces, si se fijan, ¿ya? Lo que vendría siendo una raíz, yo la puedo escribir como potencia. En sí todo lo puedo escribir como potencia y en sí como las raíces, las potencias, los logaritmos son procesos inversos. Ya si se fijan aquí, la potencia era encontrar o hallar un número, ¿cierto? El resultado de esta potencia, po, de 3 elevado a 2. ¿Ya? En este caso 3 elevado a 2 era 9. Pero la raíz es un proceso donde el cual yo necesito encontrar qué número tengo que elevar al cuadrado para que me dé 9. Y aquí voy a entrar en una pelea, ¿ya? Y en una definición bien clara para que ustedes lo entiendan y no cometan errores. Las raíces cuadradas de un número siempre son las soluciones positivas, ¿ya? Porque es normal que uno diga, ya, esto es más o menos 3. Pero si se preguntan, ¿de dónde salió el más o menos 3? ¿Por qué más o menos 3? ¿Cachai? En sí, la solución de este planteamiento de raíz es 3, simplemente 3, no es más o menos 3, ¿ya? ¿De dónde nace el más o menos 3? Del concepto de valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto, ¿ya? Era, por así decirlo, distancia, entre comillas, al cero, ¿sí? De un número. Entonces yo cuando tenía un número negativo, lo que hacía hacer, lo que hacía era simplemente escribir ese número como un número positivo. Ya pasaba a ser como un número positivo dentro del valor absoluto. Entonces, voy a escribirlo. Mi problema aquí es encontrar un número que al cuadrado me dé 9. Entonces tengo x al cuadrado me va a dar 9. Y yo digo ahora, ¿qué puedo hacer? Y aquí voy a aplicar el concepto de raíz. Voy a aplicar mi raíz, ¿cierto? Y voy a tener que la raíz, ay, la raíz, la raíz cuadrada, ¿cierto? De x al cuadrado, uy, de x al cuadrado me tiene que dar 9. Y aquí me pregunto yo, que esto es muy común que lo hagan, que es tachar esto así. Y esto es horrible, ¿ya? Esto es horripilante, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se muere un gatito. Y entonces cuando ustedes hagan eso, de tachar los índices así como así, muere un gatito, ¿ya? No lo hagan. Es muy, muy, muy malo. Entonces, voy a tener, para simplificar esto, de alguna forma, aplicar el concepto de valor absoluto, ¿cierto? Entonces, voy a decir, yo puedo eliminar esto, tacharlo así como así, pero con una condición, y es sacar el valor absoluto del número que está dentro. Esa es mi condición. Es mi única condición donde yo puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, ahí. Es la única condición que yo puedo hacer, ¿cierto? Ahí, para tachar esos números. Entonces, cada vez que ustedes tengan esto, ya lo que van a hacer es tachar esto, pero sacando el valor absoluto de ese número. Siempre. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí hay un número negativo? Si hay un número negativo. Por ejemplo, aquí, si se fijan, si yo continúo con mi desarrollo, voy a llegar a que esto es igual a 3, que es la solución principal. ¿Ya? Las soluciones de las raíces, la solución principal es el número positivo. Entonces, si se fijan aquí, yo llegué a esto, a que el valor absoluto de x debe ser igual a 3. Y ahora yo es cuando entro con el más menos. ¿Por qué? Porque digo ya, x va a ser igual a más menos 3. ¿Pero por qué? Porque si yo meto el menos 3 a mi valor absoluto, me va a dar siempre un 3. Si yo meto el 3 positivo a un valor absoluto, me va a dar 3. Entonces, rebobinando, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que yo, en las raíces, solo puedo sacar el valor positivo.
solo puedo sacar el valor positivo dentro de una raíz, porque esa es la solución principal. El concepto de más menos 3, ¿ya? Viene del valor absoluto. Y es por eso que, bueno, que dicen que la solución, ¿cierto? De una raíz es más menos 3. Es porque yo, cuando meto esto, esta solución, dentro de esto, voy a tener siempre el mismo resultado, ¿ya? Voy a tener siempre el 3 positivo. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta y cuando tengan, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25, no le digan al profe que es más menos 5. ¿Por qué? Porque va a morir un gatito, ¿ya? Entonces díganle 5, ¿ya? La raíz cuadrada de cualquier raíz que tenga un cuadrado perfecto va a ser el número positivo, ¿ya? Y en sí las soluciones de las raíces son números positivos, ¿ya? Espero que haya quedado ese concepto claro, ¿ya? Y explicarlo bien porque se comete mucho ese error de simplemente tachar las raíces, ¿cierto? Tachar eso sí, y se les va, cometen ese error. ¿Como cuál? Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de raíz de 10 y esto menos 9. Y esto al cuadrado y esta es una raíz de, ¿cierto? De la parte entera de 2. Entonces, ¿qué es lo que hacen toda la gente? Voy a sacar esto, ahí sí. ¿Qué es lo que hace la gente? Simplemente tachar esto, ¿cierto? Y la solución o la respuesta es 3 menos raíz de 10. Ya, si se fijan, ¿por qué esto está malo? ¿Por qué? Porque tiene que caer, para yo tachar esto, tengo que sacar el valor absoluto. Entonces, yo el 3, sabiendo que 3 es la solución de la raíz de 9, voy a escribirlo de esa forma. Entonces, tengo raíz de 9 menos raíz de 10. Y eso al cuadrado y esto al cuadrado. Entonces, para yo tachar esto así y así, esto de acá va a salir en valor absoluto. O sea, valor absoluto de raíz de 9 menos raíz de 10. Y ahora, cuando tengan estos tipos de ejercicios donde tengan que encontrar cuál de las raíces son más grandes, ya porque hay ejercicios de esto, un tip solamente es ver la cantidad subradical, ¿ya? ¿Cuál de las dos más grandes? ¿El 9 o el 10? El 10. Por lo tanto, si yo al 9 le resto 10, el 10 va a ser más grande. Por lo tanto, esto va a ser un número negativo, ¿ya? Y para que sea un número positivo, lo tengo que invertir. ¿Cómo invertir? Básicamente, tengo que a raíz de 10 restarle el 9. Y ahí me quedaría. Ya, esto lo digo y lo repito harto porque aquí es donde la gente se equivoca con raíz. En este tipo de ejemplos y de ejercicios, donde tiene que, como que llegan y tachan porque ven un cuadrado, un número elevado al cuadrado, ¿cierto? Y la raíz cuadrada. Ya, eso está horrible. ¿Por qué? Porque primero tienen que sacarlo en valor absoluto, y el valor absoluto, ¿cierto? Tiene que ser siempre, el resultado va a ser un número positivo. Entonces, si mi número dentro del valor absoluto es negativo, recordemos la definición de valor absoluto, donde valor absoluto de x, ¿cierto? Va a ser siempre x, ¿ya? Entonces, si yo tengo que x es mayor o igual que 0, esto va a ser igual a x, se mantiene el x, pero si el x es menor que 0, esto va a ser igual a el menos y el x, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente aplicar como el signo contrario, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Entonces, si yo, por ejemplo, meto un menos al valor absoluto, por ejemplo, menos 10, esto va a salir como 10, ¿ya? Eso como recordatorio. Esto igual lo vimos harto en la clase anterior, así que espero se recuerde bien, ¿ya? Pero eso con las raíces, eso como para partir, ¿ya? Como para que se ubiquen dentro del contexto y no cometan estos errores. Entonces, rebobinando un poco, la raíz cuadrada, ¿cierto? Un número que tiene un cuadrado perfecto, siempre la solución positiva y no hay más, ¿ya? No es más menos 3 o más menos algo, no, siempre un número positivo y se acabó. Aquí tengo, ¿cierto? Que la raíz es la operación inversa de las potencias. Recordemos que la potencia era allá el resultado de una potencia, como lo dice su nombre, yo tengo a elevado a 2, ¿cierto? Y esto va a ser igual a algo, ¿ya? Entonces, la raíz es el proceso inverso. Yo a ese número, ¿a cuánto lo tengo que elevar? O sea, ¿qué número tengo que elevar al cuadrado? O según el índice, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo que elevar un número a 3, para que me dé 125, por ejemplo.
y yo me pregunto eso. ¿Qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 125 el 5? ¿Ya? Lo puedo escribir de esa forma. Entonces, otra manera, ¿cierto?, de ver las raíces como potencia es aplicando esta definición de aquí que estaba delante. Entonces, yo cuando tenga, por ejemplo, raíz cuadrada de 7, pongámoslo por ese ejemplo, yo lo puedo escribir como potencia como, ¿cierto?, 7 elevado a qué? Elevado a qué? Al numerito, ¿cierto?, que tenga el 7 acá, en este caso es 1, sobre 2. ¿Por qué 2? Porque 2 corresponde al índice de la raíz. ¿Ya? Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de 9, ¿cierto? Lo que voy a hacer yo es esto escribirlo como potencia, tengo 9 elevado a un medio. Ahora si tengo, no sé, 3 raíz cúbica de 5 elevado a 2. ¿Cómo escribo esto en potencia? Mantengo la base, ¿cierto? Que es 5, elevado a ¿cuánto? A 2 tercios. ¿Ya? Entonces puedo pasar de una cosa, puedo pasar a la otra. Siempre manteniendo el orden según corresponda, anotando n, ¿cierto? Según el índice de la raíz, puede ser una raíz cuadrada, una raíz cúbica, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etcétera, etcétera. Ya, entonces algún ejemplo aquí como para pasar de raíz a potencia, ¿cierto? ¿Qué tengo aquí? Tengo -8 elevado a ¿qué? A 1 a un tercio. Ya, eso es como para escribirlo de otra forma. Y ahora me pregunto ya, ¿a qué número elevado a 3 me da -8 menos 2? ¿Por qué? Porque si yo multiplico el -2 3 veces, voy a llegar a -8. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? De que en las raíces, cuando tengo índice impar, a mí sí me permiten tener números negativos dentro de las raíces. Pero yo, si tengo un número negativo dentro de una raíz cuadrada, esto no existe en los números reales. ¿Por qué? Porque esto es un número imaginario. Ya esto no entra. Porque no existe algún número que elevarlo al cuadrado me dé un número negativo. Porque si recordamos, cualquier número elevado al cuadrado me da un número positivo. Por lo tanto, no va a existir. Y esto es lo que se conoce como números imaginarios que, por su suerte, no van a tener que ser de esto. ¿Ya? Por su suerte, literalmente. Porque era un cacho. ¿Ya? Entonces, eso, po. Tengo que las raíces cúbicas o raíces de números impares permiten los números negativos dentro de las raíces, pero números pares no las permiten, ¿ya? Entonces aquí tengo una raíz, ¿cierto?, de raíz cuarta de 81. Yo me pregunto, ¿qué número elevado a 4 me da 81? Y eso es 3. ¿Por qué? Porque yo si multiplico el 3 4 veces, voy a llegar a 81. ¿Ya? Tengo 3 por 3, por 3, por 3. 3 por 3 es 9, 3 por 3 es 9 y 9 por 9 es 81. ¿Ya? Eso. Algunas propiedades. Ya, esto es muy parecido a lo de la potencia, ¿cierto? Cuando tengo raíces, ya con índices, recordemos que los que están acá son los índices de la, o sea, de la raíz, ¿ya? Lo que voy a hacer es para que esto se me transforme en una sola raíz, es multiplicando los índices. Entonces, tengo raíz cúbica, o sea, raíz cuadrada de raíz cúbica de 64. ¿Cómo paso eso a algo más simple de ver? Multiplico los índices de la raíz. En este caso es 3 por 2, que me va a dar 6. Entonces yo me pregunto ahora, ¿qué número elevado a 6 me da 64? 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el 2 6 veces, me va a dar 64. ¿Ya? Luego tengo, ¿cierto? Una multiplicación. Esto es como eran las potencias. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía potencias de igual base, o sea, de igual exponente, mantenía el exponente y multiplicaba las bases? Ya, porque es lo mismo. Yo tengo iguales índices, lo que voy a hacer es multiplicar las bases dentro de una sola raíz y manteniendo el índice que corresponda. ¿Ya? Aquí abajo hay un ejemplo. Tengo raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 5. Ya puedo multiplicar el 5 por 2 y manteniendo la raíz. Y esto me va a dar, en este caso 5 por 2, 10, me va a dar raíz cúbica de 10. Y ahí queda. ¿Ya? Eso con esa propiedad. La otra, con las divisiones. Lo mismo. Si se fijan, esto igual que las potencias. Cuando tengo un índice igual en las bases, o sea, igual en ambas raíces, ¿ya? Voy a mantener el índice y voy a simplemente
trabajar con mi división. Esto es común de ver en este tipo de ejercicios donde yo como trazo la raíz en sí como a los números completos. Por ejemplo, yo tengo raíz, no sé, po, raíz de 4 dividido en raíz de 9, ¿cierto? Esto lo puedo trabajar como así, 4 sobre 9, ¿ya? Y puedo pasar de un proceso a otro. Lo más común es verlo como está acá. Entonces tengo un número, una fracción completa bajo raíz, en este caso tengo el 4 sobre 9 y todo eso bajo raíz cuadrada, y lo voy a expresar como dice la propiedad, que yo me puedo ir y devolver, ¿cierto? En estos tipos de propiedades. Entonces lo voy a dejar como raíz de 4 sobre raíz de 9. Cuando no tenga nada, ningún numerito, voy a asumir que es una raíz cuadrada. Ya eso para que lo tengan en cuenta. Y esto, raíz de 4 es 2 y raíz de 9 es 3. Y ahí quedaría. ¿Ya? Y aquí, como ven en el ejemplo, ¿cierto? Tengo iguales índices en ambas raíces. Voy a aplicar la definición, ¿cierto? De esta propiedad. Y voy a trabajar, ¿cierto? Como algo completo. Y voy a llegar a que 12 sobre 8 es lo mismo que 2 tercios con la raíz a la quinta. Ya espero que se entienda. Y más propiedades. ¿Qué tengo aquí? Otra propiedad, ya que igual es como, esta es como en sí mucha letra, pero como que explica, o sea, me confunde mucho el verlo. Ya, pues básicamente es cuando yo tengo una raíz cuadrada, o raíz cúbica, da lo mismo, ¿cierto? Pero yo dentro tengo un número que cumple con esa raíz, ya por ejemplo, el 4 por 3. Si se fijan, el 4 cumple con que si yo hago este proceso, por ejemplo, 2 elevado a 2 por 3, ¿cierto? Puedo como hacer lo que hice en delante, ¿cierto? Que era como tachar el índice con el exponente de la potencia, ¿ya? Y lo que pasa aquí es que este numerito sea para afuera, sale de la raíz. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? De que cuando yo tenga una raíz ya con un número que pueda sacar, de que tenga un cuadrado perfecto, ¿cierto? La voy a sacar nomás. Me queda 2 por raíz de 3, ¿ya? Y así mismo con cualquier otro índice. Por ejemplo, si tengo raíz cúbica, ay, raíz cúbica, ¿cierto? De 125 por 9, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, ya, primero el 125, ¿lo puedo trabajar así como, lo puedo sacar? Esa es mi pregunta. ¿Yo puedo sacar estos números hacia afuera? ¿O tienen, en este caso, el elevarlo a 3 veces? Me da el 125, ¿cuál número? El 5. En este caso el 5, ¿cierto? Sale como ese número y me queda dentro el 9. Ya, eso es lo que quiere decir esto, de que cuando yo tengo un mismo valor elevado a un número igual que la cantidad del índice, la cantidad subradical, ¿cierto? Lo que voy a hacer yo es simplemente sacar este número. Por ejemplo, tengo aquí raíz cúbica de 3 de 2 elevado a 3 por 5 elevado a 4. ¿Qué voy a hacer yo? Sacar el 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, si se fijan, tiene el mismo valor que el índice de la raíz. ¿Ya? Es por esto que lo puedo como sacar. Y ahí me da 2 raíz cúbica de 5 elevado a 4. ¿Qué tengo después? Puedo amplificar o puedo dividir mis raíces. Ya, esto es como lo veo súper como, como muy exquisito, la verdad, pero igual es como interesante porque lo puedo aplicar como algún tipo de ejercicio, o puede que le salga. Ya, pero la cosa es que si yo, por ejemplo, quiero amplificar esto, o por ejemplo, no sé, pues tengo raíz cúbica de 7. Y yo digo, ya, quiero multiplicar esto por 2. O quiero que esto como que en sí como que, eso, pues, amplificar todo por 2. Lo que voy a hacer yo es multiplicar al que está dentro de la raíz y al que está afuera. Entonces voy a tener raíz a la sexta de 7 elevado a 2, y esto es 49. ¿Ya por qué? Porque lo que hice aquí fue multiplicar al índice del 7, pues, también. En este caso, o sea, el exponente del 7 es 1, y 2 por 1 es 2. Entonces me va a quedar como 7 elevado a 2, o 49.
¿ya? Y lo mismo puedo devolverme. Si quiero, por ejemplo, esto simplificarlo, digo, ah, ya, ¿puedo simplificarlo? Sí. ¿Por cuánto? Por 2. Si yo este lo divido por 2 y lo divido por 2, ¿cierto? ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a tener? Que esto va a ser 3 y esto va a ser 7. Esto es lo que está en el ejemplo de acá abajito. No, este no es, el otro, el que está acá. Ya que yo puedo amplificar siempre y cuando amplifique al índice de la raíz y al exponente. Ya, esto lo veo como súper quisquilloso, pero puede servir para algo. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo cuando tengo una raíz, ¿cierto? Dentro de un elevado a algo, ¿ya? Esto va a ser igual a esto. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, yo tengo la raíz, por ejemplo, raíz cuadrada de 3 elevado a 2, ¿ya? No, de 3 elevado a 2 no. Sí, voy a dejarlo de 3 elevado a 2. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Esto, si se fijan, lo que voy a hacer es sacar esto y pasarlo como en sí a toda la raíz. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 3 y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Aquí otro ejemplo como está aquí, po. Si se fijan, tengo raíz a la cuarta de 3 elevado a 2. Lo que hago es el 2 que está aquí en el índice, o sea, en el exponente, lo voy a sacar, ¿cierto? Elevando a toda la raíz completa. ¿Ya? Y por último, tengo de que lo que les decía, po. Aquí esto tiene que salir en valor absoluto. Si yo tengo una raíz cúbica, no, sí, yo tengo una raíz cúbica de un número, ¿ya? O en este caso, es que esto, lo del valor absoluto solamente aplica a cuando son pares, cuando son índices pares. Cuando aplica a índice impares, ¿ya? Yo me olvido de los signos de los valores absolutos. Simplemente trabajo con valor absoluto cuando son pares. Ya en este caso, si yo tengo un índice par, ¿ya? De un número al cuadrado, lo que voy a hacer es tachar estas raíces, o sea, estos dos números, y mantener el valor absoluto de A. Pero cuando son impares, como en el ejemplo de acá, me da lo mismo, ¿ya? No me importa mucho, pero sí, en este concepto sí, cuando son pares. Ya eso tenganlo muy, muy en cuenta. Y aquí tengo una pregunta de este año, que salió el año pasado, que a mí me salió, ya esta estaba regalada. ¿Por qué? Porque nos dicen el resultado de sumar raíces. Y aquí quiero entrar como en otro detalle. ¿Cómo yo puedo sumar raíces o restar o cualquier cosa? Siempre manteniendo el mismo valor dentro, la misma cantidad subradical dentro de la raíz. ¿Ya? Yo, por ejemplo, no puedo llegar y restar la raíz de 8, o sea, la raíz de 2 menos la raíz de 8, y eso me va a dar raíz de 6. No, eso está horrible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no las puedo restar así, no las puedo sumar así. ¿Cómo se suman? Siempre llevando o manteniendo la misma cantidad subradical. Entonces, aquí si se fijan me aparece un 2. Y este 2 y las respuestas están en 2, las respuestas están en 2 y acá hay una en 6 y una en 12. Entonces, ¿qué me quiere decir? De que me puede dar como una pista de que la cantidad subradical, ¿cierto? En común puede ser el 2. Entonces ya, esto va a ser 2 menos la raíz de 8. Yo les pregunto ahora, la raíz de 8 la puedo escribir como 4 por 2, más la raíz de 18, que la puedo escribir como 9 por 2. ¿Ya? Y ahora, lo que les comentaba antes, tengo raíz de 2 menos, tengo este 4 que lo puedo sacar, ¿por qué? Porque tiene raíz cuadrada perfecta que vale 2. Entonces saco el 2 para afuera y me queda el 2 dentro, este 2, ¿ya? Ahora, más el 9, ¿tiene raíz cuadrada perfecta? Sí. ¿Cuál es? 3 por raíz de 2. ¿Por qué? Porque el 2 no tiene raíz cuadrada perfecta, ¿ya? Y entonces ahora recién yo puedo sumar y restar. ¿Por qué? Porque las cantidades subradicales son iguales. Entonces, si se fijan, tengo 3 veces la raíz de 2 y le sumo una raíz de 2. ¿Cuántas voy a tener? 4 raíces de 2. Y ahora si le resto 2 raíces de 2, ¿cuánto voy a tener? 2 raíces de 2. Quedaría ahí. La letra B. ¿Ya? Hasta ahora, ¿se entiende todo lo que estamos viendo? Porque igual fue caleta de materia.
Así que es importante que me digan que si es que entendieron algo o no entendieron algo. ¿Qué dicen? ¿Ya y los demás? Parece que solamente está Gracie en la clase. Y ¿Qué Gracie, ¿qué pasa pasa con con Kevin? Bernardine, Kobe, Stephanie? No, la Stephanie igual le respondió. Bernardín dice que sí, Ya, bien. Bueno, eso es entiende. importante. Cualquier duda me dicen nomás. Que igual es complejo. Importante que intervengan, chiquillos, ya, porque aquí Sí, ya po. se empieza a jugar con el tema de las potencias, las raíces, a desglosar todo eso, entonces, Sí, pues, y ¡arr! aquí ya se pone brígido. Sí, Aquí se pone guático. ya, Ya, miren. aquí hay un problema. Ya, vamos a hacer este. Este primero y después este, que este es un poquito más largo. Este salió el año antes pasado. Me dice, ¿cuál de los siguientes números es irracional? Recordemos cuál era el concepto de números irracionales. No sé si se acuerdan, pero los números irracionales, ¿cierto? Son todas esas raíces inexactas, como la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7, la raíz de... No, la raíz de, no sé, de 6, ¿cachai? Aquellas raíces que no tienen cuadrado perfecto son números irracionales. Otro número irracional, por ejemplo, puede ser el pi, ¿cierto? El número de Euler, ¿ya? Todos esos números son números irracionales, ¿por qué? Porque son infinitos y no puedo escribirlos como fracción, nica, no puedo, ya porque son muy grandes. No se pueden escribir como fracción. Entonces, aquí me preguntan cuál de los siguientes son números irracionales. ¿Cuál tengo que buscar? El irracional. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Buscar cuáles no son irracionales. O sea, cuáles son racionales. Ya cuáles son números racionales, aquellos que puedo escribir como fracción. Entonces, ya, este está súper trillado el 9 cuartos. ¿Por qué? Porque esto es raíz de 9 sobre raíz de 4. Esto es 3 medio. ¿Es un número racional? Sí. ¿Por qué un número racional? Porque lo puedo escribir como fracción. Pues es una fracción. Ya de hecho ahí tengo el resultado. Luego tengo raíz de 16, ¿cierto? Sobre raíz de 25. Ya, entonces la raíz de 16 es exacta, sí, es 4. Raíz de 25 también, 5. ¿Es fracción? Sí. ¿Es racional? Sí. ¿Qué tengo? Em, La 6. eh, César, mira, también podría hacerse de otra forma, o sea, yo lo podía desglosar, podría colocar el primero, por ejemplo, el A, 3 elevado a 2, y el otro es 4 elevado a 2, y de ahí hago Ya. esa magia que Bien cuando ahí. yo tengo un Bien número ahí. dentro elevado a 2 con la raíz, Sí, ¿cierto? Tacho. claro. Muy bien. Sí, po. De hecho, eso por eso como que se llega y se tacha nomás, po. Porque en sí lo que hago, como dice ahí el profe, es desglosar este 16, que lo puedo escribir como 4 elevado a 2, y ahí, como dicen, ya los tachos, ¿cierto? Siempre igual manteniendo el valor absoluto. El valor absoluto de 4 es 4. Y ahí quedaría. En sí, como todo es lo mismo, mientras lleguen a los resultados está bien. Aquí tengo un problema. Tengo raíz de 5 dividido en raíz de 4. Y aquí me pregunto yo, ¿la raíz de 5 es exacta? No. Y si yo la divido en 2, si yo, miren, fíjense, si yo tengo un número irracional y lo divido en 2, voy a tener la mitad de ese número infinito. De por sí ya es largo, imagínense dividirlo por la mitad, ya esto va a ser totalmente irracional, ¿cachai? Los irracionales se representaban así, con la comita. Ya, entonces esta sería la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque es el número irracional. ¿Por qué? Porque tiene una raíz de 5. Si se fijan la otra, 121 es 11 y 100 es 10, 169 es 13 y 196 es 14. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Porque me lo aprendí y Las- con las por- raíces igual esto las- sale como mucho más fácil. y también las tablas, pues aprenderse las tablas. Las tablas, po. Tablas, Después está la de obvio. 15 por 15. Ya, pero de ahí como del 16 por 16 no van a pasar más. Ya, pero esto es Ujú. como lo máximo que pueden llegar, pues, ¿cachai? Pero ya de por sí, viendo ese número arriba, viendo esta alternativa, ¿cierto? Viendo ese raíz de 5 ahí que está como súper tranquilito, yo digo, este es racional al tiro. No tengo ni para qué hacerlo, ¿ya? Pero ese ya entendió ese. ¿Cuál voy a hacer ahora? Voy a hacer este que no se ve, no, este no se ve nada. Ya miren, la A dice x elevado a 3 medio, no, a 2 tercios,
2 tercios es igual a raíz de x, ¿cierto? La b me dice x es igual a raíz de 2. Esta me dice x elevado a un noveno es igual a raíz cúbica de x elevado a 2 tercios. Y la última me dice 1 elevado, o sea, 1 sobre x elevado a un quinto es igual a x menos 5. Y me pregunten, ¿cuál de las siguientes es verdadera para cualquier valor de x? Ya, pues, tachando el tiro, ¿cuál no es? La B. ¿Por qué no es la B? Porque le he dicho todo este rato, ¿cierto? De que yo para eliminar, ¿cierto? Esta índice, el x tiene que salir en valor absoluto. No está en valor absoluto, por lo tanto, esa es falsa. ¿Ya? Entonces la tachamos. ¿Qué me dice la A? Me dice de A, ¿cierto? X elevado a 2 tercios es igual a raíz cuadrada de X. No, pues está al revés, pues, ¿por qué? Porque si yo escribo esto como raíz, ¿cierto? ¿Cuál es el índice de la raíz? El 3. Por lo tanto, esto va a ser raíz cúbica de X al cuadrado. Y esto me dice raíz cuadrada de X al cubo, por lo tanto está mala. ¿Ya? La E. ¿Qué me dice la E? Me dice 1 sobre X elevado a la 1 sobre 5 es igual a x a la menos 5. Ya, ¿esto por qué está malo? ¿Por qué? Porque fíjense que yo el 1 sobre x lo puedo escribir como x a la menos 1. Y todo eso elevado a la 1 sobre 5. Ahora, ¿qué tengo? Tengo x elevado ¿a qué? A menos un quinto. Y ahora me pregunto yo, x elevado a menos un quinto, ¿es lo mismo que x elevado a la menos 5? No, po, no son ni igual ni se parecen. Entonces, por lo tanto, esa también es falsa. Igual me quedaría la letra, la letra C. ¿Y por qué esta está buena? La letra D. No hay C. Recién caché. No hay C, ¿por qué no hay C? Qué raro, ya no importa. No hay C nomás. Mejor, mejor para nosotros. ¿Ya por qué es la D? Porque fíjense que yo tengo aquí 1, o sea, x, ¿cierto? Elevado a la 1 sobre 9. ¿Ya? Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Este número que está acá, ya lo voy a pasar a potencia. ¿Qué voy a tener? X, ¿cierto? ¿Elevado a qué? Elevado a 2 tercios sobre 3. ¿Por qué? Porque el valor de esta de la esta, ¿cierto? Sobre el de la raíz. Entonces tengo 2 tercios. Y aquí simplemente multiplicar medios con medios y extremos con extremos, ¿cierto? Aquí, si no me equivoco, este tiene que ser un 1. Ya, sí, ese tiene que ser un 1. ¿Por qué? Porque ahora yo, cuando multiplique, por ejemplo, lo que les decía, los extremos con extremos, ya me va a quedar x elevado a la 1 noveno. ¿Ya? Voy a multiplicar extremos con extremos y medios por medio. Por lo tanto, esta sería la correcta. Como no hay C, no puedo hacer nada con la otra, pero en sí, espero que esto se vea bien. ¿Ya? No sé, hay mucho sí la cuestión, pero bueno, espero se haya entendido de cómo pasé de una cosa a la otra. ¿Ya? No sé cómo van hasta ahí, pero vayan bien. Que igual es medio complicada esta cuestión. Vamos a hacer este que se ve largo. O este no. Vamos a hacer este primero para aplicar el concepto de racionalización. Ya. ¿Qué es la racionalización dentro de lo que vendría siendo la raíz? Cuando yo digo racionalizar algo, es cuando yo tengo algo sobre uno o cualquier número dividido en una raíz. ¿Ya? Entonces yo no puedo mantener raíz en el denominador. Y la racionalización se creó para esto, para evitar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es multiplicar por un 1 inteligente. Que un 1 inteligente es básicamente escribir un 1 de otra forma. ¿Cómo lo voy a escribir yo? Lo voy a escribir como raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, yo busco eliminar el raíz de 2, ¿ya? ¿Y de qué forma la puedo eliminar? ¿Cierto? Multiplicándolo por una misma raíz, ¿cierto? Igual a ella. ¿Para qué? Para que en el resultado me dé un número racional. O un número, no un número racional, sino un valor exacto, que no sea raíz. Entonces aquí lo que voy a tener yo es raíz de 2 sobre raíz de 4.
Y recordemos que la raíz de 4 es 2, por lo tanto voy a tener 2, raíz de 2 dividido en 2. Y es el concepto de racionalización. Entonces yo cuando tenga una raíz en un denominador, lo que voy a hacer yo es multiplicar por uno inteligente, que un uno inteligente vendría siendo multiplicar arriba y abajo por la misma raíz. ¿Ya? Arriba y abajo. Entonces, ¿qué tengo acá? Me piden racionalizar esto. Tengo 2 más raíz de 2 dividido en raíz de 6. ¿Qué voy a hacer? Racionalizar. ¿Cómo lo voy a racionalizar? Multiplicando por qué? Por raíz de 6. Raíz de 6 arriba y raíz de 6 abajo. ¿Qué voy a tener? Tengo 2 más raíz de 2 por raíz de 6, dividido en raíz de 6 por raíz de 6, que es raíz de 36. ¿Por qué? Porque tengo el mismo índice y solamente debo multiplicar las bases, la cantidad subradical, que en este caso es 6. ¿Qué tengo ahora? Multiplico la raíz de 6 por el 2, que es raíz de 2 veces raíz de 6, ¿ya? Voy a hacerlo un poquito más, que tengo 2 raíz de 6, más raíz de 6 por raíz de 2 es raíz de 18. No, raíz de 12, perdón. Raíz de 12. Y esto dividido en raíz de 36, que la raíz de 36 es 6. Si se fijan aquí, multiplicar yo al racionalizar, como lo multiplico con el mismo número, lo que hago es sacar el mismo número, ¿cachai? Para que no tengan como que pensar de nuevo como el proceso inverso. Por ejemplo, digan, ya, multiplico el 6 por el 6 es 36, y después la tengan escrita y piensen, ¿cuánto es? ¿Cuál es la raíz de 36? Para que no pase eso, ¿cierto? Yo veo la raíz, ¿cierto? Por cuánto tengo que racionalizar, que es por raíz de 6, y si se fijan, si yo multiplico el 6 por el 6, me da 36. Por ende, la raíz cuadrada del mismo número, ¿cierto? Que es un cuadrado perfecto, va a ser ese número, ¿ya? Por el cual yo estoy racionalizando. Entonces, aquí yo puedo hacer, ya como que no tengo nada más como parecido a la alternativa, tengo que seguir achicando esta cuestión, ¿ya? Y aquí viene el problema. Yo como achico esta cosa. Si se fijan, el raíz de 6 lo puedo escribir como 2 raíz de 3, pero no, en sí como que no puedo sacar nada, ¿ya? Pero el raíz de 12 sí lo puedo expresar de otra forma. Entonces, tengo raíz de 6 más raíz de 3 por 4. Y esto dividido en 6. Raíz de 3 por 4. El 4 tiene cuadrado perfecto que es 2. En este caso, sería 2 raíz de 6 más raíz de 3, o sea, 2 raíz de 3. ¿Por qué 2 raíz de 3? Porque el 4 salió de la raíz, po, ¿ya? Y esto dividido en 6. Ahora, ¿cómo veo la alternativa? ¿Tengo la respuesta? No. Tengo que seguir achicando esta cuestión. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es factorizar por 2. En álgebra igual lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero factorizar básicamente es como lo mismo que hice delante con las potencias. ¿Se acuerdan? Era como encontrar números semejantes, ¿cierto? Que cumplen con eso, po. Como que hayan como cosas parecidas, ¿ya? En este caso, ¿qué tengo parecido aquí? El 2. Tengo el 2 raíz de 6 y el 2 raíz de 3. ¿Qué se me repite? El 2. Voy a factorizar por 2. Y ahora me pregunto, ¿2 por cuánto me da raíz de 6? Por raíz de 6. Más 2 por cuánto me da raíz de 3. O sea, 2 por cuánto me da 2 raíz de 3. Por raíz de 3. Y esto dividido en 6. Y ahora yo puedo simplificar, ¿ya? Una vez factorizado. Yo no es como que pueda simplificar este 6 con el 2 de arriba y el 2, no. Eso está horrible, ¿ya? Entonces, voy a tener eso, ¿cierto? Y puedo simplificar el 2 con el 6 y esto es un tercio. Por lo tanto, voy a tener raíz de 6 más raíz de 3 dividido en 3 y esto por 1. Y multiplicar por 1 es básicamente tener lo mismo. Por lo tanto, voy a tener raíz de 6 más raíz de 3 dividido en 3. Por lo tanto, la letra correcta sería la D. ¿Se cachó eso? Espero que se haya entendido. ¿Se entendió con el concepto de racionalizar? Que igual tiene que quedar súper claro porque igual es más o menos complejo. Pero espero se haya entendido. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Claro. ¿Quieren otro? ¿Están cansados?
¿Quieren más ejercicio o no quieren más ejercicio? Díganme. ¿Cuántos más quieren? ¿Quieren uno? ¿Quieren dos? ¿Quieren tres? ¿Quieren cuatro? Otro. Buena, esa es la actitud. Vamos a borrar esta cuestión porque hay caleta de cuestiones. Uno, dos más César puede ser, uno más complejo y otro más simple. Ya, pues, démosle con dos más. Vamos a buscar entonces los más brígidos del PPT. Ya, este de aquí está papita. Este lo veo como brígido. Ese y ese. Vamos con esos dos. Ya, vamos primero con este. Voy a borrar un poquito más las cosas porque aquí tengo como mucho. Vamos con estos dos y terminamos. ¿Ya? Este salió el año antes pasado, si no me equivoco. Sí, porque no lo vi el año pasado. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo tengo P igual 3 más raíz de 5. Tengo Q igual raíz de 14 y R raíz de 30 menos 4. Entonces, aquí me preguntan cuál de todos es mayor. Y aquí yo entro como en shock porque no sé cómo hacer esta cuestión. Ya me pasa caleta estos ejercicios que no, sinceramente, igual como que me confunden caleta hacerlo, ¿ya? Pero un truco para hacerlo y cuando lo vi, igual como que se me quedó bastante pegado, es como hacer una recta con raíces, ¿ya? Y como con... Ahí lo van a ver bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo la raíz de 5, la raíz de 14 y la raíz de 30. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Escribir esto, ¿cierto? Es como una recta imaginaria. Entonces voy a decir ya, la raíz de 5. La raíz de 5 tiene que ser menor y tiene que ser mayor que algo, ¿ya? Entonces, si se fijan, la raíz de 5 va a ser mayor que la raíz de 2 y la raíz de 5 va a ser menor que la raíz de 9. ¿Por qué lo expreso así? Porque en sí, estos números que están acá cumplen con que sean mayores que el otro, ¿ya? El 5 es mayor que el 4 y el 9 es mayor que el 5, ¿ya? Y esto tienen que hacerlo con raíces que cuando tienen cuadrados perfectos. En este caso escogí el 4 y el 9, pero aquí no voy a poner, por ejemplo, el 6, ¿cachai? ¿Para qué voy a poner el 6 ahí, po? Si no, no me sirve, ¿cachai? Tiene que ser algo que yo pueda asimilar a una recta normal. Entonces digo, ya, pues, la raíz de 4 es 2, la raíz de 5 no la sé, ¿cierto? Porque es un valor inexacto, y tengo la raíz de 9 que es 3. Entonces ahí tengo como algo más parecido. ¿Por qué? Porque tengo que la raíz de 5 está entre el 2 y el 3, ¿ya? ¿Y qué hace aquí? El P va a la raíz de 5 pero más 3. Entonces yo a esto le voy a sumar 3. ¿Cómo le sumo 3? Le voy a sumar 3 al 2, 3 al 5 y 3 al 3. Entonces voy a tener que 3 más 5 es, o sea, 2 más 5 es, 2 más 3 es 5, es menor que raíz de 5 más 3 y menor que raíz de 3, o sea, raíz de 3, 3 más 3, 9, o sea, 3 más 3, 6. Entonces con esto me doy cuenta de que esto va a seguir cumpliendo la igualdad, ¿cierto? Que la raíz de 5 y con el más 3 van a estar dentro de entre el 5 y el 6. ¿Ya? Entonces me voy a quedar con eso. Este es con P. Y voy a hacer lo mismo para cada uno. ¿Ya? Aquí voy a poner el Q y aquí voy a hacer el R. ¿Qué dice el Q? El Q es raíz de 14. Voy a anotar la raíz de 14. Y mi pregunta ahora es, raíz de 14 es mayor que algo y es menor que algo. ¿Mayor que cuál? Menor, o sea, mayor que la raíz de 9 y menor que la raíz de 16. ¿Por qué estos números? Porque tienen cuadrado exacto, po. En este caso este es 3 y esto es raíz de 14 y esto es 4. Entonces yo digo ahora, ya, la raíz de 14 está entre 3 y 4. Ya me quedo con eso. Bacán. Ahora voy con el último, que es el R. El R es raíz de 30. Va a ser mayor que algo y va a ser menor que algo. ¿Mayor que qué? Mayor que raíz de 25. ¿Por qué? Porque la raíz de 30 es mayor que 25. ¿Cierto? El 30 es mayor que 25, por lo tanto cumple. Entonces, y además, tiene que ser menor a algo, menor a qué? A raíz de 36. ¿Por qué 36? Porque recordemos lo que quiero hacer aquí es generar esto, los cuadrados exactos. ¿Cachai? Yo quiero generar números enteros a partir de la raíz. Entonces, ¿cómo lo hago? Haciendo esta como una escala, ¿cierto? Dentro, como una, ¿cómo se llama esta cuestión? Una recta numérica, como más simple a la vista.
Entonces voy a tener que la raíz de 30 va a ser mayor que el 25 tiene cuadrado perfecto, por lo tanto es 5. El 36 tiene cuadrado, sí, es 6. Entonces el raíz de 30 va a estar entre 5 y 6. ¿Ya? Espero se entienda. Y además me dicen que le restó 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar 4 a todo. Entonces, 5 menos 4 es 1. Esto es raíz de 30 menos 4. Y esto es 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo? Que la raíz de 30 está entre 1 y 2. Y ahora que tengo todo esto hecho, voy a los demás ejemplos. Fíjense, tengo el R, que es mi raíz de 30 menos 4, está entre 1 y 2. Y si yo tengo un número que está mayor, fíjense, el raíz de 14 está entre 3 y 4. Por lo tanto, es mayor que, está como por acá, fíjense. ¿Se cacha? Entonces tengo 1 menor que eso, menor que 2, menor que 3, menor que raíz de 14 y menor que 4. Entonces, por lo tanto, el Q es más grande, ya porque está entre números más grandes. Espero se entienda eso. Y por último tengo el otro, que está entre 5 y 6. Y si se fijan, si sigo esta recta, voy a tener que 1 es menor que raíz de 30, menos 4, menor que 2, menor que 3, menor que 3, menor que raíz de 14, menor que 4, menor que 5 y menor que raíz de 5 más 3 y menor que 6. Por lo tanto, ese va a ser el orden. Va a ser R, Q y P. Entonces, eso tengo que buscar la respuesta. ¿Qué era? R, Q y P. Aquí ya no la puedo embarrar porque ya lo tengo hecho. Entonces, si me equivoco, aquí ya es pájaro, no. Entonces, tengo R, Q y P, no la encuentro. Aquí está la A, R, Q, P. ¿Se cachó este, cierto? Este igual está bueno. Me gusta hacer este ejercicio. Y en sí todos hacen de la misma forma. Cuando me preguntan así como hallar, ordenar estos números, apliquen esto. ¿Cachai? Apliquen esto como su, como su recta numérica. Y pónganlo entre dos números. Y cuando los pongan entre dos números, tienen que fijarse de que aquellos números tienen que tener raíces cuadradas perfectas. Po. No voy a poner, por ejemplo, el raíz de 5 entre raíz de 3 y raíz de 6, po, lo que les decían delante. O el raíz de 14 es mayor que el raíz de 13 o raíz de 15. ¿Cachai? No puedo. Po. ¿Por qué? Porque voy a llegar a lo mismo. Po. Voy a quedar más perdido incluso. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque después le voy a tener que restar números y me voy a confundir y al final va a ser una tabla. ¿Ya? Espero se haya entendido eso. Y vamos con el último que yo creo que el más rígido y más enredado de hacer. Ya, pero en sí como que todo es lo mismo, si se fijan. ¿Qué tengo? Tengo raíces y tengo potencia en un mismo ejercicio. Ya, entonces, ¿qué hago aquí? Me fijo, ¿qué tengo? Tengo bases 3, pero son sumas. Por lo tanto, yo no puedo decir 3 más 3 más 3 y esto tiene que ser igual a 3 a la 5. No, eso está malo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trabajarlas cada una por sí sola. Ya, pero para no hacer eso, ¿cachai? Voy a factorizar. ¿Por cuánto? Por el más chico. En este caso, si se fijan, son todos iguales, por lo tanto voy a trabajarlos como todos iguales. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener la raíz cúbica, ¿cierto? De 3 elevado a 5, ¿ya? Por paréntesis. En este caso va a ser 3. ¿Por qué 3? Porque si se fijan, aquí tengo 1, tengo 2 y tengo 3, pues. Porque son solo 3 iguales, pues, ¿se entiende? Eso es como pasarlo más rápido, ¿cachai? Para no estar escribiendo 1 más 1 más 1. Ya como sé que son todos iguales, escribo al tiro cuántos de estos hay, pues. Ya, lo mismo que era abajo. Abajo tengo 3 elevado a 6. ¿Y cuántas veces los tengo? Los tengo 4 veces. Por lo tanto, va a ser 3 elevado a la 6, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 4. ¿Por qué? Porque los tengo 4 veces. Tengo 1, 2, 3, 4, para no sumarlo, ¿cachai? Es lo mismo que si lo hiciera así, po. 3 elevado a 6 ¿por cuánto? Por 1, más 1, más 1, más 1. Si se fijan, igual es más largo, por eso lo hago así, ¿ya? Pero al final es lo mismo. ¿Qué tengo acá? Tengo dos casos distintos, ¿ya?
En este caso, tengo raíz cúbica de 3 elevado a 5 por 3. ¿Ya? Recordemos, base igual es sumo exponente. Tengo raíz cúbica de 3 por 3, o sea, mantengo base, que en este caso es 3, elevado a la 6. ¿Qué tengo acá abajo? Ya, esto es lo de abajo, acuérdense. Es como para hacerlo más ordenadito. Abajo tengo 3 por 6, o sea, 3 elevado a la 6 por 4. ¿El 4 lo puedo sacar? Sí, por lo tanto me quedaría 2, o sea, 2 por raíz de 3 elevado a la 6. Ya, y ahora, ¿qué tengo así como para terminar toda esta cuestión? Tengo raíz cúbica de 3 elevado a la 6 y por 2 raíz cuadrada de 3 elevado a la 6. ¿Qué hago yo para hacer esta cuestión como más fácil? Porque en sí como que ya me explotó el cerebro viendo esta cuestión. Los paso a potencia, po. Entonces, al pasar la potencia que tengo, tengo 3 elevado a ¿cuánto? Elevado a 6 tercios. ¿Por qué 6 tercios? Porque 6, según el exponente de la cantidad subradical, y en el denominador según el índice. Y abajo voy a tener 3 elevado a ¿cuánto? A 6 medio. Y esto lo voy a hacer acá. Por resultado, ¿qué voy a tener? 6 entre 3, ¿cuánto es? Es 2. Por lo tanto, voy a tener 3 elevado a 2 sobre 3 elevado a 3. ¿Por qué? Porque 6 entre 2 es 3. Y ahora, ¿qué tengo? Aquí tengo ya como, si se fijan, algo muy familiar. Ya, esto es una división de potencia de igual base. ¿Por qué? Porque tengo la base 3 y los exponentes distintos. Por lo tanto, esto va a ser 3 a la menos 1. ¿Por qué al 3 a la menos 1? Porque si fijan, esto es 3 elevado a la 2 sobre 3 elevado a la 3, y esto va a ser 3 elevado a la 2 menos 3, y esto es menos 1. Y por ende, ¿qué voy a tener? Que 3 elevado a la 1, a la menos 1 es 1 sobre 3. Y ahí quedaría la letra B. ¿Se cachó? ¿Qué dice? Y estos son como los dos más rígidos del PPT. Los demás son todos accesibles. Este es de reducción. Ya nosotros vimos reducción, por lo tanto, ya este lo vamos a hacer rápido. Este es de bonus. Ya tengo 2 raíz de 3, tengo raíz de 32, raíz de 75 y raíz de 8. Si veo la respuesta, tengo una raíz de 3 y una raíz de 2, por lo tanto, las bases comunes tienen que ser 3 y 2. Por lo tanto, lo voy a hacer. Tengo 2 raíz de 3 y tengo raíz de 32. El 32 lo puedo expresar como 18 por 2. Y 18 por 2 es 9 por 2 por 2. Por lo tanto, me quedaría 9. A ver, lo voy a escribir mejor. Raíz de 32 es igual a 18 por 2. 18, ¿cierto? No, pues 16, pues ahí no me dicen nada. 16. Y esto me quedaría 4 raíz de 2. Ahí sí. Ya, pues. Tengo 4 raíz de 2. Entonces, tengo 2 raíz de 3 menos 3 por 4, 12. 12 raíz de 2 más 75. 75 es 5 por... ¿5 por cuánto? 75 por 5, 25. 5 por 15, ¿no? 5 por 15, ¿no? Sí, bueno, por 15. A ver, que yo sepa, sí. Sí, bueno, por 15. Entonces, voy a tener raíz de 15 por 5. ¿Ya? Y el 15 por 5, este 15 lo puedo expresar como 3 por 5. Por 5. Y si se fijan, tengo 5 por 5. Y esto es 25, por lo tanto, saco el 5 dentro de la raíz. ¿Ya? Entonces me quedaría 5 raíz de 3. Otra forma de haberlo hecho, ¿cierto? Era multiplicar 25 por 5, que ahí salía mucho, o sea, 25 por 3. Ahí salía mucho más fácil. ¿Por qué? Porque 25 por 2 es 50, y si le sumo 25 no, es 75. Ahí salía más rápido. Y tengo menos 3 raíz de 8. Raíz de 8 es 4 por 2, ¿ya? La raíz de 4 tiene cuadrado perfecto, que es 2. En este caso saco el 2 y lo multiplico por el 3. 3 por 2, 6, raíz de 2. Y una vez que yo tenga igualado
la cantidad de subradicales es similar en todo, yo puedo proseguir haciendo el ejercicio. Entonces, tengo 2 más 5. ¿Por qué? ¿Por qué sumo 2 con este 5? Porque tengo que sumar las raíces iguales, po, ¿cachai? Yo no puedo sumar la raíz de 3 o restarla con la raíz de 2, por ejemplo. No se puede. Entonces, siempre que yo haga este ejercicio, resto o opero las que son iguales. En este caso, 2 más 5, simplemente si se fijan lo que hago es fijarme en el número que está aquí, po, ¿ya? Y mantengo la raíz. En este caso, sumo normalmente, 2 más 5 son 7, y que me queda raíz de 3. La raíz de 3 la mantengo. Luego, tengo menos 12 raíz de 2, menos 6 raíz de 2. ¿Qué hago? Opero normal, po, ¿cierto? Tengo el menos 12, menos 6. Recordemos, suma de igual signo, ¿cierto? Números de igual signo, una operación, por lo tanto voy a simplemente sumarlo y mantener el signo. Entonces, en este caso, 2 más 6 es 18 y mantengo el signo negativo, que en este caso sería menos 18, raíz de 2. Y la respuesta es la A. Ya sé de bonus, porque quería mostrarle otro más de reducción de raíz. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? Porque hice todo lo que hice. Y eso como tipo. Sé que esta clase igual estuvo como medio engorrosa porque igual es complicado. Ya es complicado el tema de raíces, potencia y toda esta cuestión, así que lo importante es que estudien, repasen y ejerciten. ¿Ya? Y si es necesario que hagan la clase de nuevo y que hagan los ejercicios de PPT y los que están en el Drive, po. Y eso, pues, está todo listo. Fin. Terminator.